a mentarles la madre. Motivos más. Este país, a pesar de todos sus sufrimientos, de todas las cargas negativas, porque tiene que lidiar empezando por la mayoría de los depredadores de los presupuestos oficiales y de los bienes renovables, sino de nuestras riquezas naturales procedentes del sector gobierno y muchos de sus socios patrocinadores, de los llamados delincuentes de cuello blanco que se agazapan con la finta de empresarios y de otros muchos males endémicos nacionales, seguimos siendo un pueblo que no pierde la esperanza de un día no lejano mejorar su calidad de vida en todos los aspectos, rebasando ese anhelo que tiene mucho de patriotero y que su cantaleta ya es obsoleta cuando claman mejor futuro para nuestros hijos. Vivir bien ahora debe ser la consigna nacional y no cejar en nuestro empeño de acabar con las muchas lacras que nos rodean, principalmente en nuestra ciudad, en donde a todo tipo de empresarios los tienen asolados los extorsionadores. Hoy que contamos con la anuencia oficial y siguiendo el valiente ejemplo de nuestra primera autoridad local, con mucho pundonor, con enjundia, con ese machismo nacionalista o en el caso femenino, con las enaguas bien pasadas, como primer acto de estrategia protocolaria y siguiendo el buen ejemplo oficial, al extorsionador que nos aborde, siempre que sea por teléfono, no se recomienda en persona, mentarle la madre, pero en forma sonora y contundente. Nada de andar con voz pusilánime, porque se puede revertir el asunto y entonces, de manera explícita, a nosotros nos la pueden venir a partir. Y por el impacto de la sorpresa de recibir una llamada en ese tenor de exigir dinero a cambio de protección, o como es frecuente, que nos apersona alguien con esta intención, debemos, aún con el peligro que implica hacer una denuncia, llevarla a cabo, en forma inteligente, asegurando la mayor secrecía en esta acción. Desafortunadamente se han dado casos en el pasado en que algunos denunciantes de este tipo de delitos fueron asesinados. También es cierto que existen candados para ocultar la acción de la denuncia. De otra manera, nuestro universo empresarial se ha estado contaminando, ya que muchos dueños de negocios, principalmente de cantinas, han estado pagando la cuota exigida y el costo les ha venido siendo redituable, pues los delincuentes se han encargado de ahuyentar a los inspectores vigilantes del cumplimiento de las leyes que regulan este tipo de negocios. Y la situación se ha envilecido, ya que dichos negocios impunemente violan flagrantemente los ordenamientos respectivos, habiéndose hecho ya en muchos casos un círculo vicioso que al final a todos afecta. Cierto, es muy difícil erradicar el miedo que se nos ha inoculado, pero también ya es tiempo de ser libres. Ya tenemos rejas en las calles producto del miedo social y la incapacidad de la autoridad. Ahora, cuando menos, por seguir el ejemplo, digámosle a nuestro extorsionador en turno que